Hola amigos, hoy vamos a ver el tema de ángulos, pero antes vamos a ver unas definiciones preliminares antes de hacer unos ejemplos o unos ejercicios. Entonces, vamos con la definición de un ángulo. Entonces, un ángulo está formado por dos semirrectas que parten de un mismo origen. Las dos semirrectas son los lados del ángulo y el punto de origen de las semirrectas es el vértice. Entonces, si observamos acá, este es el origen, o también que se le llama vértice. Estas son las dos semirrectas, esta es una semirrecta, esta es la otra semirrecta, y el ángulo es este es el ángulo que se encuentra entre las dos semirrectas. Muy bien, medición de los ángulos. Entonces, la amplitud de un ángulo se mide en grados. Para medir la amplitud de un ángulo se utiliza el transformador. Entonces, tenemos un ejemplo, medir el ángulo que se muestra a seguir. Entonces, si observamos, esto cumple con la definición de un ángulo, tiene un vértice, tiene una semirrecta, tiene otra semirrecta y acá hay una amplitud. Entonces, cumple con las definiciones del ángulo. Entonces, nos piden decir cuánto mide el ángulo. Listo. Entonces, si observamos acá, esto es un transportador, ¿sí? Entonces, si observamos acá, anteriormente tenemos que en un lado está totalmente está en la horizontal, coincide con una línea horizontal, y tenemos el otro lado que forma un ángulo, digamos, valga la redundancia, un ángulo con la semirrecta horizontal. Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo se miden los ángulos? Entonces tenemos acá este aparato que se llama un transportador. Listo, entonces, ¿cómo se mide el ángulo? Entonces en la parte inferior del transportador que tenemos acá, un rectángulo, el punto medio del rectángulo lo ponemos que coincida con el vértice del ángulo, ¿sí? De tal manera que la semirrecta horizontal coincida con el rectángulo y se transponen o se traslapan. Listo. El otro lado o la otra semirrecta del ángulo apunta en otra dirección. Entonces, si observamos acá, apunta en esta dirección y nos dice que apunta hasta acá y dice que mide 30 grados. Listo. Entonces, podemos afirmar que el ángulo es de 30 grados. ¿Por qué? Porque la primera semirrecta o el primer lado del ángulo coincide con la línea horizontal y el segundo lado coincide con 30 grados, y así hemos medido la amplitud del ángulo. Bueno, entonces, a manera de conclusión, tenemos que el ángulo es de 30 grados. Listo. Tenemos un segundo ejemplo. Entonces nos dice que medir el ángulo que se muestra a seguir. Listo. Entonces, si observamos, acá tenemos un lado o una semirrecta que coincide con una semirrecta horizontal, y tenemos una semirrecta que es oblicua, o sea que no forma un ángulo recto, sino que forma es una semirrecta oblicua. Listo. Muy bien. Entonces, lo mismo, entonces, que el punto medio de la parte inferior del transformador coincida con el vértice. Tenemos que la línea horizontal se transpone o se traslapa con respecto a la parte inferior del transportador, y tenemos que la otra semirrecta o el otro lado del ángulo lo proyectamos en el transformador. Entonces, en el transportador. Listo. Entonces lo proyectamos y observamos que el ángulo tiene una apertura de 120 grados. ¿Por qué? Porque la otra semirrecta o el otro lado se proyecta con 120 grados. Entonces tenemos que la apertura del ángulo es 120 grados. El ángulo es de 120 grados, a manera de conclusión. Listo, muy bien. Ángulos en el plano cartesiano. Entonces, un ángulo se puede representar en el plano cartesiano si se conocen las coordenadas del vértice y las coordenadas de un punto de cada uno de sus lados. Ejemplo, ¿cómo se representa el ángulo ABC en el plano cartesiano si las coordenadas son A 5,3, B 2,1 y C 3,4? Muy bien, entonces procedemos con la
Solución. Entonces vamos a ubicar los puntos en el plano cartesiano. Listo. Entonces el primer punto es el punto A, 5,3. Listo. Entonces son 5 unidades en X y 3 unidades en Y. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 unidades en X y 3 unidades en Y. 1, 2 y 3. 3 unidades en Y. Listo. Muy bien. Y acá ubicamos el primer punto, el punto A, 5,3. El segundo punto, el punto B es 2,1. Entonces son dos unidades en X y una unidad en Y. Entonces tenemos 1, 2, 2 unidades en X y una unidad en Y. Entonces ubicamos acá el punto B. Listo. Y tenemos nuestro tercer punto, que es 3,4. Entonces, nuestro punto 3,4 son 3 unidades en X y 4 unidades en Y. 1, 2, 3 unidades en X y 4 unidades en Y. 1, 2, 3, 4. 4 unidades en Y. Listo, entonces ubicamos nuestro tercer punto, que es C, 3,4. Muy bien, entonces tenemos que el vértice se va a ubicar en el punto 2,1 y a partir del vértice vamos a tener las dos semirrectas o los dos lados del ángulo. Entonces entre el punto B y el punto C vamos a ubicar una semirrecta o un lado del ángulo, y entre el punto B y el punto A vamos a ubicar la otra semirrecta o el otro lado del ángulo. Y hemos ubicado el ángulo en el plano cartesiano. Listo. Ahora vamos a clasificar los ángulos. Según su medida, los ángulos se clasifican en: un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Un ángulo recto es el que mide 90 grados. Un ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Y un ángulo llano es el que mide 180 grados. Muy bien, entonces tenemos un ejemplo de un ángulo agudo. Listo. Entonces, si observamos acá, tenemos la línea, la primera semirrecta o la primera línea que coincide con una semirrecta horizontal, y tenemos acá una línea interrumpida, interrumpida que forma el ángulo de 90 grados. Si observamos acá, la segunda semirrecta o el segundo lado del ángulo que coincide aquí con el vértice, tiene una inclinación o tiene una apertura menor a 90 grados. ¿Sí? Acá la línea interrumpida indica los 90 grados. Entonces, al tener esta apertura, este ángulo, una apertura o un ángulo menor a 90 grados, se dice que este ángulo es agudo. Entonces observamos acá un ejemplo de un ángulo agudo. Listo. Entonces tenemos acá la semirrecta, tenemos la semirrecta horizontal y tenemos una semirrecta vertical con una línea interrumpida. Listo. Entonces esto nos indica que este es un ángulo recto, y un ángulo recto se denota así, normalmente se acostumbra a denotar con un rectángulo, con unas líneas rectas. Esto es un ejemplo de un ángulo recto de 90 grados. Listo. Tenemos un ejemplo de un ángulo obtuso. Entonces, si observamos, tenemos acá la primera semirrecta, que es una línea horizontal. Listo. Tenemos la semirrecta con líneas interrumpidas que indica un ángulo de 90 grados. Y tenemos la otra semirrecta, para completar el ángulo, que es una línea oblicua. Listo. Entonces, si observamos, entre la línea horizontal y esta línea oblicua tenemos una apertura mayor a 90 grados. Entonces tenemos que el ángulo es obtuso. ¿Por qué? Porque mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Y acá observamos que tenemos una línea horizontal, tenemos una línea vertical en línea interrumpida, eso indica que son los 90 grados, y acá tenemos entre este vértice otra línea horizontal. Entonces, si observamos, hacemos este recorrido, tenemos un ángulo de 180 grados. Un ángulo de 180 grados es un ángulo llano, es el ángulo que se conoce como el ángulo llano.
Muy bien amigos, y eso eran todos los ejercicios que les quería compartir el día de hoy. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta o suscribirte a mi canal. Javi Rabe. Hasta pronto.